Episodio 1. Movimiento obrero, necesidad de un cambio de estrategia. Antonio Balcedo, 7 de mayo de 1979. Si efectuáramos un corte convencional de la realidad y tomáramos antes de 1945 hasta 1955, el lapso del 73 al 76 y desde entonces hasta ahora, podríamos visualizar los errores, los aciertos y delinear los pasos futuros del movimiento obrero. Hasta 1945 tuvimos un sindicalismo prácticamente de resistencia, sin organización consolidada, debatiéndose en su seno una concepción político-social extrapolada de otras latitudes. Tuvimos así desde la increíble propuesta de Soviet Obreros Campesinos hasta un socialismo amarillo que pretendía soluciones evolucionistas, propias de las alejadas metrópolis de donde provenían. También, es cierto, hubo actos heroicos, avances y conquistas, pero sectariamente, como algo aparte, que inclusive se vanagloriaba de no confundirse la política criolla. Es decir, no tenía un puesto reconocido en la discusión y resolución de los problemas nacionales. A la oligarquía gobernante le encantaba que los reducidos gremios estén dedicados a su misión específica, o fueran simplemente un hecho policial. De 1945 a 1955, esto ya nadie se atreve a discutirlo, el sindicalismo se nacionaliza. Esto es, de sus cuadros dirigentes hasta su problemática. Su ideología parte de los hechos del país y la concepción es eminentemente nacional. Tiene una participación activa y subordinada en la vida del Estado. Logra capitales avances en la consolidación de su estructura sindical, desde hoteles hasta clínicas monumentales. La legislación laboral da un salto propio de periodos revolucionarios, sin paredones, con Día del Trabajador con una plaza de mayo llena a pleno y con actos que se iniciaban cantando el himno. Era un elemento sustentador del poder, y no un factor de poder. Delegaba en el jefe de Estado su presentación. Él era árbitro, pero se le confiaba, y con razón, el papel de guía, de programa, el liderazgo. De 1955 hasta 1973, el movimiento obrero se convierte en grupo de presión. Cuando el intento regresivo de volver a la etapa anterior a 1945 fracasa con la intervención masiva de gremios y la proscripción a los dirigentes sindicales, el sindicalismo se rehace, pero como un elemento de presión. Aquí cabe una breve pausa. Hay un absoluto emparentamiento entre el desenvolvimiento del sindicalismo y el avatar político. Son inseparables, aunque su análisis nos llevaría fuera de los límites de este artículo mereciendo un tratamiento específico. Pero lo real es que hay una voluntad irresistible de bases y dirigentes del retorno al gobierno de cuyas bondades era producto consecuente, con graves luchas intestinas, con diferencias tácticas de casi fracturación, pero unificado en los momentos decisivos en aras del gran fin, el retorno. El retorno de 1973 es casi actual, pero a los fines de nuestro tema debemos señalar un hecho definitorio. El pacto social en su virtualidad tenía al sindicalismo como elemento sustentador. La cúpula empresaria de entonces tuvo en sus manos el diseño y la ejecución de esa política. También, digamos de paso, que Perón el 12 de junio advirtió que su experiencia le demostraba que había cosas que no andaban. Al morir, el sindicalismo se encontró en un pantanal. Por un lado no podía dejar de presionar por la necesidad de su base, por otro era parte del gobierno, pero siempre como sustentador, no como factor de poder. Eso, la guerrilla antinacional supo muchas veces aprovecharlo, ya que el dirigente sindical debía evitar desbordes, a la vez que reflejar la necesidad de los trabajadores. Vemos, entonces, que el movimiento obrero fue o sustentador del poder o grupo de presión. Esto se tradujo en la discusión de la política salarial, condiciones de trabajo, leyes sociales que mejoraran las condiciones generales, pero en ningún momento se discutía la política económica, de la cual eran rubros capítulos que podían ser tratados con consideración o con arbitrariedad, de acuerdo al éxito o al fracaso de aquella. Este es el grave problema irresuelto. Ahora, luego del 24 de marzo, el movimiento obrero debe pasar de grupo de presión a factor de poder, al igual que el sector empresarial y el resto de los factores de poder. Para ello, no debe detenerse exclusivamente en el rubro salarial, sino que debe gravitar en la elaboración de la política económica global, de la que el salario será su consecuencia en una relación de causa-efecto. Si la política económica rebaja aranceles de importación y destruye la industria nacional, si el tipo de cambio no facilita la exportación, si el impuesto es un castigo al productor, si la desinversión productiva flagela a la economía nacional y por el contrario, la especulación financiera es un pingue de negocio, si seguimos insertos en la división internacional del trabajo en el papel de productores de vacas y trigo y nos importan productos elaborados destruyendo nuestra industria, en ese marco
¿Es posible tener buenos salarios o condiciones de trabajo dignas? La respuesta no requiere fundamentación, y si los reclamos, aún sectoriales, no son escuchados, ¿cómo debe actuar el factor de poder? Con una política que englobe a todos los sectores sociales, que se vean reconocidos y expresados. ¿Es posible eso aún con los empresarios? Sin dudarlo, al empresario le interesa ganar para reinvertir, y los buenos salarios le dan un mercado solvente. Al trabajador le interesa asegurar su fuente de trabajo y la defensa de la industria nacional. La inversión que las diversifique y multiplique se lo garantiza. He ahí, objetivamente, las bases de un entendimiento. Entonces, orgánicamente establecido, ya no habrá un grupo de presión fácilmente aislable. Será un sector social que, sin pretender romper equilibrios, colocando el interés nacional por sobre el interés sectorial, se unirá a todos los sectores sociales, empresarios, fuerzas armadas, iglesias y las expresiones políticas de la comunidad, para revertir una política que es contraria al modelo de nación, a la grandeza que los argentinos aspiramos, y contra esto no hay fuerza capaz de derrotarlo. Es el cambio de estrategia que urgentemente reclama el movimiento obrero, dejar de ser un grupo de presión para ser un factor de poder. Antonio Balcedo. Del libro Miedos, Broncas y Esperanzas.